El día de hoy los temas que vamos a tratar es cultura, o sea, ¿qué es cultura? ¿Cuál es la cultura tradicional y cuál es la cultura popular? Y además vamos a ver las formas de transmisión, apropiación de la cultura. Bueno, ¿qué es cultura? Ustedes ya vieron un video que hicieron unos chicos de la UNAM en donde mencionaban todo este trasfondo que lleva la palabra cultura y todo lo que la integra, ¿no? La cultura entonces es un conjunto de bienes materiales, también no materiales, espirituales, de un grupo social transmitido de una generación a otra generación. ¿Por qué o para qué? Pues con el fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, o se hace con el fin de que nosotros actuemos acordes a donde nos estamos desarrollando o conduciendo. Incluye la lengua, el idioma, los procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. También las bellas artes. ¿Qué es cultura? Este conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, que nos van a dar una identidad, ¿sale? Una identidad personal, una identidad como pueblo, una identidad dentro de nuestra sociedad. Pero ¿de dónde viene o cuál es la función o para qué es la cultura? Primero, la cultura nos va a garantizar la supervivencia y nos va a facilitar el adaptarnos a nuestro entorno. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú te vas a vivir a Estados Unidos? Si no encuentras una comunidad latina, vas a tener que adaptarte a las costumbres de los norteamericanos, de las personas que son nativas de allá. ¿Por qué? Porque si no, te van a hacer la vida de cuadritos y va a ser muy difícil para ti que te adaptes y que te adopten como sociedad. Nosotros a donde sea que nos movamos, a donde sea que lleguemos, tenemos que adaptarnos. Si no nos adaptamos a ese entorno y a esa sociedad donde llegamos, nos van a excluir. Vamos a terminar yéndonos de ahí o de plano como ermitaños, ¿no? Dar una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. No ven del mismo modo las cosas, por ejemplo, las personas religiosas a las personas que no son religiosas. Tampoco ven igual el mundo las personas que vienen de vivir en la selva, en la naturaleza, y las personas que han vivido en campo y las personas que han vivido en ciudad. Entonces, esta cultura nos va a dar una misión del mundo según la realidad del grupo social donde nos estemos desenvolviendo. Referir los valores y hábitos que rigen a grupos específicos. Esto es bien interesante porque la manera en que nos crían, la cultura en donde nosotros nos desenvolvemos, va a tener mucho que ver también con los premios y los castigos, con lo que está bien y con lo que está mal, según la sociedad en donde me desarrollo. Acuérdense que todo esto va a depender del lugar en donde esté, tanto geográfico como histórico y social. Referir ámbitos especializados de conocimiento o actividad. También yo te voy a enseñar, la cultura es enseñarte a hacer cosas que dentro de mi sociedad, dentro de mi realidad, te van a funcionar para tú volverte un ser funcional, ¿va? ¿De dónde viene entonces el término cultura? La palabra cultura como tal antes hacía referencia a los cultivos, a cultivar comida, a los cultivos de las plantas. Entonces, el latín cultus, que es de donde viene la palabra cultura, significa cultivo o cultivado. O sea, es el pasado participio de la palabra colere, que significa cultivar. O sea, ahí hacía referencia al cultivo de la tierra, pues, al cultivo de alimentos. En la Edad Media seguía refiriéndose, la Edad Media estamos hablando del siglo XV aproximadamente, seguía refiriéndose a cultura a cuando ibas a trabajar la tierra. Trabajar la tierra era cultura. Después, con el Renacimiento, entonces cambia el concepto, o más bien atribuyen este concepto a un hombre cultivado. Decían cultivado, ¿por qué? Porque estás instruido en la literatura y en las bellas artes. Era como crecer internamente y lo relacionaron al cultivo de la tierra, a cómo sembrar,
una semillita y va creciendo, y así al hombre le va sembrando una idea y esta idea va creciendo y va desarrollándose. Por eso perdón, por eso eh, asociaron el término cultivo, cultivado, cultura con la cuestión intelectual de la gente. Ya en el siglo XVIII empezó a ser sistemático este uso de la palabra cultura para referirnos a todo el conocimiento ilustrado, a todas las personas que tenían conocimiento en las bellas artes, tenían conocimiento en las partes académicas, tenían conocimiento en tradiciones y costumbres regionales. Entonces aquí ya engloba un poquito más el concepto que ahorita tenemos en la actualidad. En el siglo XIX, además a todo esto, le agregan lo que son los buenos modales y las buenas costumbres, según la sociedad y según el estrato social al que pertenece. Ya en el siglo XX, gracias a que todas las ciencias sociales tuvieron un boom, ya existen las ciencias sociales tal cual, se amplía el término hasta llegar al que ya mencionamos anteriormente, que ya engloba todo esto, todo esto. ¿Qué elementos vamos a tener dentro de la cultura? Primero, elementos cognitivos, que estábamos diciendo como la cultura académica, el hecho de aprender cosas del medio, del entorno, de los fenómenos, tanto sociales como fenómenos naturales, como fenómenos políticos. Cognitivos hace referencia a nuestro status quo, a nuestro coeficiente intelectual, a desarrollar este coeficiente intelectual. Todo, todo lo que yo puedo hacer para aprender más de manera académica. A eso nos referimos con cognitivos. Las creencias están relacionadas, obviamente, con las cuestiones religiosas y espirituales. Valores son aquellos que nos inculcan desde casa. La cultura está basada casi 100% a valores y estos valores son subjetivos. La subjetividad nos las da el área donde nos estamos desarrollando, el tipo de familia que tenemos, el tipo de crianza y el lugar en donde estoy. Entonces, estos valores van a cambiar según la región en donde esté y según la cultura de la que estemos hablando. Entonces, todas estas normas y sanciones que son elementos de la cultura vienen marcados desde la familia. Ustedes, entre ustedes mismos, platicando, yo creo que se han dado cuenta que a muchos de ustedes no les pegaban, por ejemplo, cuando los sancionaban. No sé, les quitaban la televisión o los dejaban sin cenar, no sé, les quitaban juguetes, pero no les pegaban. Y a otros de ustedes sí les pegaban, les daban sus nalgadas, les daban sus cintarazos. Es cuestión cultural y es cuestión de tradición. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, sino que cambia conforme nosotros nos vamos desarrollando dentro de, ya sea el núcleo familiar, ya sea el núcleo social, ya sea en una región específica. Como sabemos, en Estados Unidos hay lugares en donde hay pena de muerte, como sanción a, por ejemplo, el homicidio en primer grado, y hay lugares en que también tienen homicidio en primer grado, pero no existe la pena de muerte. Es más, la máxima pena son 35 años. Todo depende de la región en donde estemos. El sistema de signos y símbolos, aquí hacemos referencia al lenguaje, la escritura, signos gráficos y símbolos. Obviamente, el sistema de signos y símbolos, por ejemplo, de México, es muy distinto a la cultura china. Yo veo un escrito chino y no le entiendo nada. No entiendo su sistema de signos y símbolos. Al árabe también, por ejemplo, a la griega, a los rusos. Tienen un sistema de signos y símbolos muy distinto al que nosotros utilizamos. Las formas no normativas de conducta, o sea, las correcciones que nos hacen sin ser ley, o sea, sin ser algo escrito. O sea, por ejemplo, cuando nos dicen no, no hables así o no, no comas con la boca abierta. Eso es una norma de conducta. ¿Sale? Eso es algo que no es por idiosincrasia. No tiene nada que ver con alguna cuestión de sanción, sino es algo que tenemos o no tenemos que hacer según la idiosincrasia de la gente. Hay lugares en donde sorber la sopa quiere decir que está muy rica y le estás diciendo a la persona que es una sopa deliciosa.
Y hay lugares donde sorber la sopa es de súper mala educación. Y hasta te avientan, ¿no? El manazo, los papás. Entonces, esta es la idiosincrasia. Estas son las formas no normativas de conducta. Los bienes inmateriales o espirituales, hablamos, por ejemplo, en la cuestión religiosa, los santos son bienes inmateriales o espirituales, ¿no? El creer en algo en específico es un bien inmaterial o es un bien espiritual. También forma parte de la cultura, igual creer en Dios, creer en el diablo, el creer en la mala suerte, en la brujería, en fin, bienes inmateriales y espirituales. Y por obvias razones, los bienes materiales, la comida, las estructuras, la arquitectura de un pueblo, esos son los bienes materiales. Todos estos elementos van a conformar la cultura del lugar donde nos estemos desarrollando. La cultura, así como tiene elementos, también tiene características. Las características principales son 5: universalidad, naturalidad, utilidad, dinámica y que es producto del aprendizaje. Universalidad. Para que un rasgo se considere cultural, es necesario que sea compartido y aceptado por todos o la mayoría de los miembros de una sociedad. Tiene que ser compartido y aceptado por todos o la mayoría de los miembros de una sociedad. Además, cuando se afirma que la mayoría, pero no necesariamente todos los miembros de una sociedad la comparten o los comparten, debe señalarse quiénes no y por qué. O sea, por qué no pueden expresarlos. Tal vez, por ejemplo, hay pueblos que son muy religiosos, religión católica, y hay 2 que 3 que son testigos de Jehová. Entonces, la cultura en Navidad es hacer posadas y cantar, no sé, villancicos, poner el nacimiento, ¿no? Y estas personas pues no participan. Para ellos no se aplica. ¿Por qué? Por cuestiones religiosas. Entonces aquí se viene el respeto. Pero la mayoría debe compartir o aceptarlo. Por eso se le llama universal. O sea, tiene que tener universalidad. La segunda característica es naturalidad. La cultura es un tema acerca del cual no se discute y se acepta como natural. O sea, no tienes por qué estar cuestionándole la cultura a alguien. Por ejemplo, vas a un pueblo indígena y tú empiezas a cuestionarle a la gente por qué se visten así. Ay, es que ¿por qué te vistes así? Y es que no es cómodo y no es práctico y deberías hacer esto. Tú no puedes hacer eso porque la cultura es adoptada como natural. Generalmente las personas ni siquiera conocen las razones del por qué hacen o por qué siguen sus normas. Como son normas que han pasado de generación en generación, tú les preguntas por qué y se van a quedar así como, pues es que es lo que me enseñaron, ¿no? Es lo que me dijeron que tenía que hacer. Entonces, estar cuestionando esto va a poner incómoda a la gente, va en contra de la naturalidad de la cultura. En general, la persona solo se da cuenta de que su forma de actuar no es completamente natural cuando se encuentra frente a miembros de otra cultura y observa que ellos tienen comportamientos distintos a los que tiene ella. Acuérdense que la cultura es regional, por regiones. No va a ser lo mismo o los mismos rasgos culturales que voy a tener yo aquí en el centro del país que en el norte o en el sur del país. Llegar y cuestionar sería algo muy fuera de lugar porque el que está fuera de lugar eres tú. Ya si la persona viene a tu zona, a tu región, a tu grupo social y no quiere adoptar o no quiere participar en esta cuestión cultural de esta región, ahí sí tú puedes ya empezar. Pues les decía, muchas veces lo que hacen es excluirlo, porque acuérdense que uno de los elementos o uno de los rasgos de la cultura es que tenemos que adaptarnos a la cultura del lugar en donde estemos. La utilidad.
Si bien el individuo no tiene una idea completamente clara de las razones de su comportamiento y de por qué hace las cosas a nivel cultural, la cultura en sí es un medio para satisfacer mejor las necesidades de la sociedad. Generalmente adoptamos costumbres y valores que nos sirven en el lugar en donde estamos, que van a poder ser prácticos, a pesar de que no podemos describirlo o decir el por qué lo hacemos. Sabemos que si no lo hacemos nos puede ir mal o nos puede perjudicar de alguna manera. Entonces, la razón más importante de la existencia de esta cultura es la función que cumple como guía de comportamiento adecuado. Tal vez si nosotros no seguimos los preceptos culturales del lugar en donde estamos, incluso podemos perder la vida, ¿no? Hay gente que por no adaptarse terminan pues, asesinándolos o terminan desterrándolos y mueren hasta de hambre, ¿no? O sea, hay culturas de verdad muy extremas, ya que lo vayamos estudiando, van a ir checando. La cultura es dinámica. ¿A qué me refiero con dinámica? Jamás está estática. O sea, como la cultura cumple una función estrictamente práctica, entonces no puede estar estática, tiene que cambiar constantemente. Con las generaciones y las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías y el nuevo avance de todo, científico sobre todo, tenemos que ir cambiando conforme las razones que condicionaron el aparecimiento de esta cultura van cambiando. Todo está en movimiento, chicos, todo está en movimiento. Entonces, la cultura debe ser dinámica, no puede quedarse estática bajo ningún precepto. Tiene que estar cambiando. Por ejemplo, la ropa que usamos, ¿no? Han visto las modas que había en los 60s, en los 70s y vean cómo ha evolucionado y cómo ha ido cambiando. Incluso hay quienes dicen que ya estamos regresando a esas modas. Entonces, la cultura, como el mundo y como todo en la vida, da vueltas. No puede ser estática. A eso se refiere con dinámica. Producto del aprendizaje. ¿Por qué es una característica bien importante esta? Hay que señalar que la cultura no es innata. Yo no nazco con las costumbres que tengo ahorita. Yo no nazco con el conocimiento que tengo ahorita. Yo no nazco sabiendo ni siquiera cómo usar una cuchara. Entonces la cultura no es innata. Yo no nazco sabiendo todo. ¿Qué va a pasar? Me van a enseñar a hacer las cosas. Entonces la cultura de ahí, que es un producto del aprendizaje. Entonces las personas no van a nacer con cultura, sino que se culturalizan o culturizan en el medio donde se van a desarrollar. Todo empieza desde la familia. La familia es nuestro primer acercamiento con la cultura. Después la escuela, después la sociedad en donde yo estoy creciendo. Entonces tiene mucho que ver con los rasgos culturales que yo voy a adoptar, en dónde me esté desarrollando y quién me esté enseñando estos rasgos. Es totalmente aprendido, no es nato. Tenemos tres áreas funcionales que nos van a crear el sistema cultural. Primero, la ecología. Segundo, la estructura social. Y tercero, la ideología de la gente. En la parte de la ecología vamos a tener lo que es la adaptabilidad que les comentaba, que tenemos que adaptarnos tanto físicamente al lugar en donde estamos como socialmente. Tenemos que adaptarnos a las costumbres, tradiciones y a lo que hacen las personas que están alrededor mío para yo poder sobrevivir. Esto viene desde la edad de las cavernas, ¿eh, chicos? Teníamos que adaptarnos tanto a factores climáticos como a factores culturales en alimentación, por ejemplo, para poder sobrevivir. Y de la obtención y distribución de los recursos. ¿Cómo voy a obtener estos recursos y cómo voy a distribuirlos? De aquí vienen, por ejemplo, la parte del desarrollo sustentable, desarrollo sostenible o las sociedades que solo consumen y no aportan. Eso también tiene mucho que ver con la cuestión cultural.
La estructura social, ¿cómo voy a ordenar la vida social? ¿Voy a tener clases sociales? ¿No voy a tener clases sociales? ¿Qué tipo de gobierno voy a tener? ¿Qué tipo de sistema de gobierno? ¿Voy a estar en una democracia? ¿Voy a estar en un socialismo? ¿Voy a estar en... Eso tiene que ver con la estructura social. ¿Y cómo voy a conformar estos grupos domésticos y políticos que me van a dar esa estructura? Ahorita hay un boom y hay un despertar de la gente para aceptar muchos tipos de grupos domésticos o muchos tipos de familia y muchos tipos de creencias, ¿no? De políticas. Ya cuántos partidos políticos hay que al final unos son de izquierda, otros son de derecha y viene siendo lo mismo, tanto de un lado como de otro. Entonces la estructura social también nos va a determinar la cultura de la región. Y obviamente la ideología. Aquí vamos a ver las características mentales de la población. Si es una población que sea estudiada, si es una población que más del 50%, no sé, son profesionistas, o que sea una población de artesanos, una población de personas indígenas que se dedican al campo. Aquí las características mentales, los principios del orden y justicia y los estéticos y morales se van a juntar para crear una ideología. Entonces aquí son las ideas, les pongo en el dibujo la cuestión religiosa, todas las religiones que hay, o las religiones más sonadas, más conocidas, porque es un sistema de creencias e ideologías que te da y te dicta la religión en donde te estás desenvolviendo. No es la misma sistema de creencias, no es la misma ideología que tienen los judíos que la que tienen los católicos o la que tenemos los budistas, en fin. Todos tenemos un sistema ideológico de características mentales muy diferente y aquí tiene que ver con la forma de ver la vida y cómo voy a tener esta apertura para aceptar o no aceptar los cambios que se vienen con la tecnología, los cambios que se vienen con las nuevas generaciones, los cambios que se vienen con la cuestión climática y la adaptabilidad. Y así como tenemos tres aspectos que nos dan rasgos culturales o tres aspectos que siempre vamos a tener presentes, también tenemos aspectos que nos van a hacer diferenciar una cultura de otra. La distancia del poder hace referencia a la manera en que las relaciones interpersonales se forman cuando se perciben diferencias de poder. ¿A qué me refiero? A la relación que tenemos con alguien que vemos como con un rango mayor de autoridad a nosotros. El cómo vemos esas cosas, esas diferencias de poder, van a marcar también una diferencia cultural. La evitación de la incertidumbre. Este es el grado en el cual las personas se van a sentir amenazadas por situaciones ambiguas y tienen creencias e instituciones que las ayudan a evitar esta incertidumbre. Con palabras más coloquiales, el miedo a lo desconocido. La masculinidad, feminidad. Esto es el grado en el que los papeles sexuales están claramente definidos. Las sociedades tradicionales generalmente poseen reglas más estrictas sobre el comportamiento aceptable de los hombres y comportamiento aceptable de las mujeres, como quién es el responsable de ciertas tareas dentro de una unidad familiar. En México, un rasgo que nos distingue de muchas otras culturas primermundistas es precisamente esto, la marcada masculinidad, feminidad, los marcados roles que hacen que muchas mujeres, por ejemplo, todavía no tengan una carrera, que la estén ejerciendo, porque tienen que quedarse a cuidar a los hijos, porque eso es de mujeres, y el hombre tiene que salir a trabajar. Y si ven que un hombre lo hace, ¿cómo lo trata la sociedad? ¿No? Entonces, estos roles marcados hacen que nuestra cultura sea muy diferente a la cultura primermundista, en lugares donde tanto el hombre como la mujer tienen la responsabilidad de los hijos y puede ser que el hombre se quede a cuidar a sus hijos y la mujer se vaya a trabajar. El individualismo va a representar el grado
en el que se valora el bienestar del individuo en contraposición a a la conveniencia del grupo. Es decir, yo veo mis intereses antes de los de la comunidad. Obviamente eso va a causar una diferencia completa en nuestro sistema de cultura. Las culturas van a diferir en la importancia que se otorgan en este individualismo en comparación con la cuestión colectiva. Por ejemplo, en las culturas colectivas las personas van a subordinar sus metas a los objetivos de la comunidad. O sea, yo todo lo que haga va a ser pensando en mi comunidad, tal cual. Por ejemplo, las tribus que todavía viven en África o los lacandones aquí en la selva lacandona, todo lo que ellos hacen es para favorecer a la comunidad como tal, es una comuna tal cual. En contraste, los consumidores que pertenecen a las culturas que son más individualistas dan mayor importancia a las metas personales y los individuos van a cambiar toda su pertenencia a un grupo cuando las exigencias de este se vuelven demasiado costosas. Aquí entra, por ejemplo, la cultura capitalista. La cultura capitalista es totalmente individual. Aquí te dicen, tú tienes que competir y tú tienes que ser el mejor. Entonces, tú tienes tus propias exigencias, estás siendo individualista. A pesar de estar dentro de una misma cultura capitalista, fomentan el individualismo, el pensar en ti y hacer las cosas por ti y para ti. En una sociedad colectivista va a destacar valores como la autodisciplina, el autocontrol y la aceptación de tu posición en la vida. Aceptar tu rol. Por ejemplo, en las tribus, les decía, o en las civilizaciones antiguas, si a ti te ponían el rol de guerrero, aunque a ti no te gustara ir a pelear, tú tenías que aceptar ese rol, porque se te había otorgado. Entonces ya no tenías manera de adoptar otro rol. Tú tenías que aceptar esa posición en la que estabas o en la que habías nacido. Vamos a tener dos manifestaciones muy marcadas o dos corrientes, se podría decir, de la cultura, que las podemos observar rapidísimo. La primera corriente o manifestación es la tradicional. Dentro de la tradicional vamos a tener que está fundada en las tradiciones y costumbres que vienen de dónde? De nuestros ancestros, de sus rituales, de todo lo que ellos hacían antes de que la sociedad se considerara una sociedad moderna. Están condicionadas históricamente, es decir, están condicionadas a un tiempo en la historia, a un espacio geográfico, a creencias religiosas y a mitos, a los mitos y las leyendas que estén relacionadas con ello. Se transmite de generación en generación. Esto tiene que ver con la historicidad y la continuidad de esta tradición, por ejemplo, el Día de Muertos, con el anonimato, la espontaneidad y el empirismo. ¿Qué diferencia la rama tradicional de la popular? Que la popular básicamente es contemporánea. Nos referimos a del siglo XIX para acá. Esa es una. Otra que puede ser de tres tipos: masiva, la 2.0 cibercultura y la cultura urbana, la popular urbana. En la masiva la tenemos desde que se desarrollan los medios de comunicación masiva. Desde el telégrafo, desde el telégrafo, la radio, la televisión, el cine, en fin, todos los medios de comunicación masiva nos cultivan o nos instruyen, nos homogenizan en una sociedad de consumo. Ellos determinan qué es lo que yo tengo que comprar y por qué lo tengo que comprar, por ejemplo. Cómo me tengo que vestir, cómo tengo que verme físicamente. Es una cultura popular masiva porque lo estamos viendo dentro de los medios de comunicación y lo adoptamos como nuestro. La 2.0 o cibercultura se desarrolla después de que se viene el boom tecnológico. Se viene la revolución industrial, se viene la tecnología avanzada, el internet, redes sociales, plataformas, en fin.
toda esta cibercultura que ahorita está muy, muy, muy en auge, el uso de redes sociales para las relaciones interpersonales. La cultura popular urbana es la relacionada con la expresión callejera que vamos a tener de vestuario, de la forma de hablar, de cómo nos conducimos, de cómo nos vemos ante los demás. Es típica de las urbes y sus pobladores. Es generacional. Les voy a dar un ejemplo que no sé si por su edad ustedes ubiquen o no. Los famosos emos, los punquetos, los darquetos, los skates. Todo esto tiene que ver con una cultura popular urbana. Son estas expresiones que nosotros tenemos popularmente en la sociedad, que nos distinguen un grupo de otro. Una de las características de la cultura es que no es de nacimiento, ¿verdad? Es por enseñanza. Entonces, como es por enseñanza y como nos la van a transmitir, existen formas tanto de transmisión como de apropiación de esta cultura. Vamos a ver 4 formas que en algunos casos los autores las juntan en solo 2 y en otros casos las separamos. Yo te les voy a decir por qué la separación. El primer caso es la transculturación. La transculturación es el proceso por el que pasa una sociedad al momento de apropiarse de las culturas y costumbres de otra, hasta llegar al punto de sustituir sus propias costumbres por las costumbres de la nueva población o del nuevo lugar. Esto pasó y de hecho el fenómeno transculturación viene a raíz de la conquista española. ¿Cómo lograron los españoles conquistar a nuestros pueblos nativos? Por algo que se llama evangelización. Empezaron a traer la cultura cristiana y católica de España y evangelizaron a nuestra gente que eran politeístas, creían en muchísimos dioses para que solo creyeran en uno y le temieran a uno. Y de esa forma poder someter a la población. Entonces llegó un momento en que la población nativa de México adoptó esta cultura y ese proceso se llama transculturación. Todas las tradiciones que ellos tenían y todas las creencias que ellos tenían con las figuras en las que ellos creían se adoptan y se vuelven propias. ¿Qué pasa también en la transculturación? Que puede existir que haya rasgos todavía de la cultura anterior, pero ya adaptados a la nueva cultura. La endoculturación hace referencia a el desarrollo de la transferencia cultural. Ojo, el otro, ¿se acuerdan que son formas de transmisión, apropiación? Cuando hablamos de transculturación estamos hablando de apropiarnos, de que se nos transmite y aparte nos apropiamos de una cultura que no es nativa de la región en donde yo crecí. En la parte de endoculturación es la transferencia cultural que va a tener una generación a otra y se basa en el control que las personas mayores tienen con las personas menores y obviamente en el sistema que se tiene de recompensas y castigos. Esta viene desde casa, es la que les decía que nosotros empezamos con el proceso de cultura desde la casa, por esta endoculturación. Mis padres me van a enseñar algo, por ejemplo, la gente que es católica sin saber por qué es católica, simplemente crecieron en un hogar católico y les enseñaron a hacerlo. Entonces el entorno, las tradiciones y las costumbres vienen de familia, de un familiar más grande hacia un familiar más chico se va transmitiendo. Y esta también, las tradiciones y costumbres de una región, creencia religiosa o grupo social específico, vienen de generación en generación, pero son de tu región, ¿sale? Aquí no estás adoptando ya alguna, alguna otra cultura o alguna otra costumbre, sino que son costumbres que vienen ya desde la época de la colonia o de la conquista o incluso precolonial hacia la actualidad. Simplemente te las están transmitiendo de generación en generación. Esto es endoculturación. Aculturación es el proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo a otro, pero moldeándolos a sus propios intereses. Les pongo el ejemplo
de la cultura estadounidense. Este a veces se usa como sinónimo de transculturación por lo siguiente. Tú vas a adoptar lo que te convenga de la cultura o de las culturas que están cerca de ti y lo vas a adaptar a tus propias necesidades. Eso fue lo que hicieron los estadounidenses. Estados Unidos es un pueblo o es una nación hecha con puros inmigrantes, solo inmigrantes. Entonces, la mezcla de culturas que venían con estas poblaciones inmigrantes hicieron que se creara la famosa cultura americana o el famosísimo sueño americano, ¿no? Adoptaron un montón de características de varias culturas y la hicieron suya. Esa es aculturación. Eso es lo que lo hace diferente de la transculturación. Nadie llegó y les dijo, así tienen que ser los estadounidenses. Esa es la cultura que tienen que ser y a imponerlo. Sino que ellos fueron tomando de aquí, tomando de acá, tomando de acá, tomando de allá y crearon su propia cultura. De hecho, esta cuestión de la cultura estadounidense cambia mucho en las regiones de allá. Si ustedes han ido o tienen familiares, cambia mucho el cómo se comportan, cómo se visten, cómo hablan, incluso los acentos de una región de Estados Unidos a otra. Igual aquí en México nos pasa. Las personas que están cerca de las fronteras con Estados Unidos tienen este proceso de aculturación, empiezan a adoptar cuestiones culturales gringas, que no son gringas, porque les dije, es un conjunto de tradiciones y costumbres que traían los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. Eso es aculturación. Yo no tenía una cultura propia, entonces agarro de donde pueda para crearla, ¿sale? Pero no viene de ceros. Yo agarro la idea o incluso copio la cultura de una nación para aplicarla a cómo me conviene en la mía. Esa es aculturación. Y por último, la enculturación, que muchos autores lo manejan como sinónimo de endoculturación, es el proceso por el cual un individuo va a incorporar, conocer, aprender y poner en práctica las normas, creencias, tradiciones y costumbres de una cultura en la cual se suscribe. Ojo, se suscribe. O sea, él determina el querer entrar a esa cultura. No es entonces lo mismo que endoculturación. En la endoculturación a mí ya me están criando dentro de esta cultura y dentro de estas tradiciones, dentro de estas costumbres. Y yo crezco siendo un adulto creyendo que eso es lo correcto y así crezco y vivo y muero dentro de esta cultura. La enculturación es ese proceso en el que yo me doy cuenta, por ejemplo, de que la cultura religiosa, te hablan, de que la cultura religiosa en la que mi familia se desenvolvió no coincide con mis creencias personales o con mis valores personales. Entonces yo decido, es un ejemplo, yo decido convertirme al budismo. ¿Por qué? Porque se adapta más a lo que yo considero correcto. Acuérdense que la cultura es subjetiva, va a cambiar por regiones, va a cambiar por estados mentales, va a cambiar por ideologías, en fin, puede modificarse. Recuerden también que es dinámica. Entonces, este proceso de enculturación es cuando yo decido formar parte de otra cultura por mi propio pie. ¿Sale? Yo decido suscribirme a otra cultura o unirme a otras tradiciones que no me enseñaron de cuna, que no me enseñaron en mi familia, pero que las quiero adoptar como mías. Eso es enculturación. Pues tiene por objetivo enseñar aquello que es considerado apropiado y lo que no dentro de un marco social para que los individuos puedan integrarse de forma adecuada al grupo al que pertenece. ¿Entendimos la diferencia entre las cuatro? Sí, Sí, profa. sí, maestra.